Hola, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, ¿cómo han pasado? Todo bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les da? Un gusto tenerlos aquí conectados un viernes más. Vamos a dar un minutito para que todos se conecten en el chat. Alison, ¿cómo estás, Alison? Víctor, hola. Jefferson, Alexander, perfecto. César, hola, ¿cómo están? Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi. Ok, la persona que me había escrito para que le ayude con su cuenta, que no se acordaba la contraseña, eh, ya se la arreglé. Sino que no lo encuentro ahorita en el chat. Ya lo encontré en el chat. Ahorita le escribo. Ya. Ok, entonces, bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con esta tercera sesión oficial de Smart X Journal Club. Un gusto tenerlos aquí una vez más en este Ecuador caótico, pero lleno de deep learning porque todos vamos a aprender y seguimos aprendiendo. Como ya sabrán, para este tercer viernes que nos reunimos, teníamos como objetivo haber leído el capítulo número 2, que era sobre conceptos preliminares que necesitamos tener en cuenta o aprender o haber revisado antes de meternos de lleno justamente eh, antes de que podamos meternos de lleno con el contenido de Deep Learning, porque después ya veremos que vamos a empezar a trabajar con tensores, después ya veremos que vamos a trabajar con matrices muy grandes, con vectores, y pues siempre hace falta recordar conceptos de álgebra lineal, conceptos de cálculo, saber exactamente las bases que hay detrás de operaciones, por ejemplo, la diferenciación que hay detrás de cuando hacemos una integración, ¿no? Tener bien claro qué hay detrás de estos conceptos y por qué se hace y para qué los vamos a usar, pues es súper importante porque después hay temas como logistic regression, hay muchos temas en los que si no tenemos claros estos conceptos matemáticos, pues fácilmente podemos perdernos, ¿no? Entonces, ups. Para ello, teníamos a dos voluntarios para liderar esta sesión, que sí, creo que están aquí. Sí, está por ahí Alan y Sergio, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, pues les doy el paso a Alan y a Sergio. Es más, déjenme ponerlos como coanfitriones, pues, y la sesión es de ustedes. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, fuerte y claro. Chéverísimo. Sergio, ¿estás ahí? Sí, presente. Presente, presente. Ya, genial. Entonces, ya que estamos aquí, por favor, vayan uniéndose al Mentimer, perdón, para ir empezando esto, ¿ok? Vayan uniéndose, no son malitos. Vamos a esperar un par de minutos para eso, para ir empezando. Por si acaso no se pueda, se puede compartir, genial. También voy a compartir por si acaso no se vea, para los que no puedan ingresar. Si por favor puedes ayudarme, Carlos, no seas malo. Ahí deberías poder. Listo, muchas gracias. Ya, genial. Igualmente les pediría que si pueden ingresen, chéverísimo. Ya, genial. Antes déjenme hacer esto, quiero ver que se vea bien esto. A ver, saco esta cosa aquí. Genial, ahora sí, presentación. Vamos a ver. Genial, ya se lo ve a Sergio, chéverísimo. Antes que nada, gracias por estar aquí presentes y darnos la oportunidad de participar. Mucho gusto, mi nombre es Alan Bajaña. Mi compañero, por favor. Bueno, muy buenos días, buenas noches en realidad a todos. Yo soy Sergio Vélez.
Bueno, Bueno, ambos somos miembros del club de CIAP. Algunos ya nos han de conocer aquí también. y es un gusto estar aquí presente. Pero bueno, a lo que vinimos, no. Creo que todos nosotros hemos tenido un problema, y creo que no soy el único. Ponernos a pensar, ¿será que en verdad sabemos lo suficiente antes de abarcar un reto mucho más grande? ¿En verdad estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que yo debo saber, sí o no? Aquí viene la parte muy interesante dentro de todo esto, las técnicas de supervivencia. O mejor dicho, ¿cómo la vamos a llamar aquí? Esas skills que tenemos. Pero, ¿con qué objetivo? Para poder realizar o aprender deep learning. ¿Y por qué está en inglés? Porque suena más chévere así. ¿Sí o no, Sergio? Ahora, miren, aquí nos gustaría también conocer una perspectiva de ustedes. A su parecer, ¿ustedes qué consideran que son las survival skills? Aquí es donde entran en juego ustedes y nos gustaría saber sus opiniones, por favor. Vayan escribiendo qué consideran que son esas famosas survival skills. Vamos a darle unos minutitos para esto, si le sale, no le sale. Sí, en Deep Learning en general o programación no hay ningún problema. Igual ya vamos a ir topando un poquito más a fondo eso. Like. Vamos a ver qué votamos cada uno de nosotros. Oh, qué genial. Vamos a ver qué hay hasta el momento. Trabajar en equipo, resolver problemas. Ok, costos, estadística. Uy, Sergio, ¿sí ves la palabra que más está rondando ahí? Exacto, exacto. Ya va haciendo un pequeño spoiler de lo que se viene después. Entonces, muy bien. Gracias por participar. Y está muy bien todo esto. Son cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, junto a Sergio nos dimos cuenta que en el capítulo 2 hacía como un breve compendio de todo lo que nosotros tenemos que ya dominar antes de meternos a trabajar con Deep Learning. Ahí viene la parte interesante dentro de todo esto. Empecemos con Data Manipulation. Todo tuyo, Sergio, lo que venga. Ok, a ver, dentro de la sección de manipulación de datos había, o sea, es muy diferente a lo que quizás tengan entendido que pueda ser la preparación de datos. Ya aquí en Data Manipulation, dentro del libro, se mencionaba lo que era más bien manipulación de las variables, por así decirlo. El cómo pasar de una variable de una variable que es un array normal o de un data frame a algo que pueda leer un modelo de inteligencia artificial. Entonces, dentro de estas cosas, dentro de estos tipos de variables, estaban unas variables especiales llamadas tensores. ¿Alguien aquí que quiera activar su micrófono, que nos quiera explicar qué es un tensor? Un tensor era cuando ya es como una matriz más de dos dimensiones. Entonces ya deja de llamarse matriz y le llaman tensor. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, en un modelo de IA, algo mucho más cercano podría ser un modelo de clasificación de imágenes, pero no cualquier tipo de imágenes. Sería imágenes a color, ya en donde tenemos una tercera dimensión que serían las capas de RGB, de las capas de colores. Eh, Algo más podría ser algún tipo de datos de tipo grafos o algo por el estilo. Ya, entonces la cuestión es que sea de tres o más dimensiones. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones inferiores? Pues estaban las dimensiones escalar, la dimensión escalar, que es la de cero dimensiones, la dimensión vectorial, que es la de una dimensión, y la dimensión matricial, que es la de dos dimensiones. Ya, de ahí, dentro de la manipulación, y bueno, dentro de lo que son los tipos de librerías que se iban a utilizar dentro del libro. ¿Hay alguien que nos quiera mencionar cuáles son esas cuatro librerías que se iban a utilizar? Y que nos quiera quizás compartir un dato curioso de ellas. Dale, Víctor, díganos. Hola Sergio, ¿qué tal? A ver, creo que algo que se repite mucho en el libro es que hay ejemplos de PyTorch, MXNet, JAX y TensorFlow, si no me equivoco. Eh,
Ya, y en lo personal, así, experiencia, creo que, o sea, hace poco estuve usando un modelo de YOLO, que creo que es para segmentación de imágenes en especial. Por ejemplo, lo estaba probando para identificación de humanos, ¿no? Y justamente da estos arreglos que tú mencionabas, o sea, más que pasan a, más que un arreglo matricial. En mi caso, o sea, más identificaba tipo los humanos, o sea, más identificaba los boxes, pero ya un arreglo identificado, si no me equivoco, en coordenadas, en X, y X, Y como tal. Y además da otros datos que no recuerdo bien, pero ahí decía Tensor. Y si no me equivoco, estaba con TensorFlow, o sea, así como experiencia. Un poquito. Ya, ya, dale, muy bien. Alguien que quizás haya tenido una experiencia con PyTorch. Alan, si tú estás hablando, estás muteado, por si acaso. Sí, incluso aquí viene una parte interesante dentro de todo esto, los voluntarios. Aquí vamos a ver dentro de los maravillosos voluntarios que tenemos, quién nos puede incluso ayudar con esta parte de aquí, que es una pregunta clave. Vamos a ver quién sale seleccionado. Ingeniero Carlos, por favor, apóyenos. ¿Usted ha trabajado con algo de PyTorch o alguna experiencia que tenga ya manejando datos dentro de lo que sería ya la universidad que nos pueda comentar, por favor? Te cuento que, bueno, como experiencia, cuando yo estaba haciendo la maestría en ciencia de datos, sí, un módulo nos querían enseñar a usar PyTorch, pero la verdad que no me gustó. No me gustó y como que en conjunto todos nos decidimos cambiar a TensorFlow. No sé, por alguna razón como que vimos más documentación y todo. Entonces, la verdad que en PyTorch no tengo nada de experiencia. Más que nada en TensorFlow. Ok, Carlos, muchas gracias. Y sí, es que ahí viene lo interesante, que también mencionábamos con Sergio la otra vez cuando revisábamos el contenido. Es que independientemente de qué librería estemos usando, porque a la final tiene un objetivo similar, cada una tiene sus ventajas, tiene sus aplicaciones. Incluso yo puedo guiarme más por la que tiene mayor nivel de documentaciones, de facilidades al momento de estar programando. Son pequeñas cositas que incluso ya después vamos a irla topando un poco esto. Y gracias también, Carlos, por participar. Ahora, entonces, continuando también con un poquito más de esto, vamos a ir a una parte dentro de todo esto de aquí que es muy interesante y que me gustaría conocer también la opinión de cualquiera de ustedes que estén aquí presentes. ¿Saben qué es la documentación? ¿La han utilizado alguna vez? En algún caso, por ejemplo, dentro de la documentación, ¿cuántas veces no me ha salvado la vida? Yo no sé cuál es el error que me está pasando en una función. No me acuerdo, no me acuerdo. De la nada voy, busco tutoriales en YouTube, de la nada voy, reviso la página oficial, nada voy. Yo mismo voy revisando qué es lo que está faltando. Porque no les va, a todos nos ha pasado. Escribimos mal una función, ponemos mal una palabra, y eso se daña todito el código, ¿verdad? Entonces, entonces, vamos a ver qué más. ¿Quién nos quisiera comentar ahorita dentro de nuestros voluntarios? Vamos a ver qué tal. Gracias también por haberse inscrito. ¿Alguien quiere hablar? Jefferson, vi que activaste. Sí, yo quería contar de que todo este mundo de la programación se va teniendo actualizaciones. Entonces, muchas de estas funciones, pues, las deshabilitan, por así decirlo, para hacer funciones más optimizadas. Entonces, siempre hay que ir actualizándose con la documentación porque así le damos mantenimiento a nuestras aplicaciones. De hecho, he estado estos días demasiado ocupado haciendo un proyecto de PCT para, o sea, unir mi aplicación móvil a Firebase, pero todos los videos de YouTube que encontraban eran del 2022 e inicios del 2023. ¿Qué pasa? Que en el transcurso de ese tiempo hasta ahora, muchas funciones ya están inhabilitadas y se actualizaron y no podía resolver. Entonces tuve que ir a la documentación, también Bing me salvó bastante porque tipo yo estaba haciendo código en Kotlin
y muchas cosas de la documentación me salían solo en Java, entonces le pedía que me cambie el código y eso como experiencia personal. Listo, muchas gracias, Jefferson. Asimismo, Alison, algo que puedas tal vez compartirnos en algún momento de lo que has Ah, visto al momento de programar. buenas tardes con todos. Tengo que confirmar que varias veces, debido a que soy nueva en el mundo de la programación, también mi carrera no tiene nada que, bueno, la mayor parte del tiempo no tiene nada que ver con programación, dado que es nutrición, pero sí he tenido distintos casos en los cuales no me ha salido un código, luego tengo que revisar la documentación para ver cuál es la forma correcta de realizarlo o buscar una forma más eficiente de realizarlo. Debido a que mi proceso normalmente, digamos, tengo un código en el cual tiene como 10 líneas y se podía realizar solo con una función y siendo 2 líneas. Entonces, es sumamente eficiente, me ayuda mucho. Además de que un día con Alan como testigo, estábamos realizando un un proyecto y resulta que yo había escrito mal una palabra y eso cambiaba todo para la parte de sintaxis de la programación. Entonces fuimos, revisamos y nos percatamos de cuál era el error. Además de, hubo otras funciones que no sabíamos que podían servir para ese proyecto, entonces nos ayudamos mucho de la documentación. Esa es por mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Alison. Y sí, incluso algo que quiero rescatar de que mencionaron tanto Jefferson como Alison es más que nada la parte donde entendemos que la tecnología en general, programas, todo, se va actualizando. Creo que a todos nos ha haber pasado algún problema por versiones al hacer algo, en cualquier lenguaje de programación, cualquier programa que sea. En algún momento nos ha pasado eso. Y también me ha pasado el momento de trabajar con modelos de Machine Learning. Así que somos propensos a que llegue a pasar en cualquier momento. Y por eso es importante también tener a la mano y saber que podemos recurrir a eso cuando haga falta. Y por eso es muy importante, es una de las famosas técnicas de supervivencia. Porque al final está aquí para ayudarnos, siempre va a estar presente y hay que saber utilizarlo. Claro, dígalo, Carolina, por favor. Yo también pienso que la documentación es muy importante porque, por ejemplo, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, trabajar en Python con el software que tú lo tienes descargado en la computadora y, por ejemplo, luego trabajar con Google Collaboratory. Entonces, para entrar a Google Collaboratory, incluso uno tiene que revisar la documentación, ver qué tipo de código pueden hacer para uno abrir los archivos que está utilizando. Entonces es diferente, ¿no? E incluso pasar un mismo programa, si uno está programándolo en una computadora virtual, en el software que uno lo descarga en la computadora. Y también cuando uno ve nuevas funciones, o sea, uno está investigando un código nuevo, en el caso de inteligencia artificial me pasa bastante, que uno está revisando un código y uno no sabe qué hace una función o uno quiere que una función que uno está realizando tiene diferentes tipos de argumentos. Por ejemplo, en optimización hay diferentes tipos de optimización y entonces uno va viendo, por ejemplo, cuál es la que en el caso de los datos que está uno analizando le va mejor, ¿no? Y entonces esa parte de la documentación es muy importante. Y también revisar videos, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Carolina. Muchas gracias. ¿Alguien más que también quisiera comentarnos su perspectiva con respecto a esta parte de la documentación, alguna experiencia o algo similar? Así no. Algo que yo quisiera como que topar y dar como que una recomendación es que mucho del código que está libre está puesto en GitHub. Entonces, dentro de GitHub uno puede ver la actualización de las versiones a través del tiempo. Entonces, a partir de ello, pues uno abre eso, pone control F, pone quizás la función que puede estar referenciada dentro de los comentarios o algo, y puede encontrar en qué momento se hizo una actualización de ella o se hace referencia a ella. Entonces, a partir de ello es mucho más fácil como que ver de qué versión a qué versión es que se hizo ese brinco y cuál fue el cambio que se hizo en ella, como para que ya no nos salga lo mismo o algo por el estilo. Ya, por ejemplo, cuando yo estaba manejando Flutter, algo que yo me daba cuenta era que el código que me generaba ChatGPT no me funcionaba porque Flutter tiene unas cositas con los valores nulos y pues resulta que justamente el ChatGPT gratuito en su tiempo, que era hasta 2021,
pues no coincidía con esas actualizaciones que tenía Flutter. Y ahí buscando en GitHub, pues me di cuenta justamente que esas actualizaciones se hicieron después de eso y todo. Y bueno, eso. Y usen Git, o sea, revisen el código que está en GitHub y miren las actualizaciones ahí. Se puede también ayudar de eso. Genial. Gracias, Sergio. Chéverísimo. Ahora, entonces, vamos a la siguiente parte. Sergio, todo tuyo, esta parte. Diviértete, por favor. Ya, a ver, muchos aquí conoceremos PyTorch y TensorFlow. No muchos conocemos lo que son las librerías de JAX o la otra que era MXNet. ¿Ya? Una de las cosas que yo noté era que, a ver, entre diferencias y todo eso, la que más difiere con respecto a cómo se escribe el código es la del TensorFlow y JAX, con las otras dos. Ya, de ahí, mayoritariamente, PyTorch y MXNet, si estuvieron revisando en el libro el código que se proponía en todas ellas, mayoritariamente Python y MXNet tenían un código muy similar. Pero de fondo, ¿para qué se usan? Bueno, pues de mi parte, yo conozco mucho más lo que es PyTorch y TensorFlow. Y de las diferencias entre los dos es que inicialmente PyTorch era mucho más para ambientes de investigación y de crear modelos en una computadora y analizarlos y hacer papers. Mientras que TensorFlow era más como modelos que se iban a utilizar en dispositivos. ¿Ya? Pero con el tiempo eso fue cambiando. Incluso TensorFlow tiene una parte que se llama TensorFlow Lite, que es compatible para modelos que están hechos en PyTorch. Así que al final tú puedes coger tus modelos de PyTorch y pasarlos a TensorFlow y luego hacerlos más ligeros para que se puedan ejecutar dentro de dispositivos como una Raspberry Pi o el celular, ¿ya? O dispositivos móviles. ¿Ya? Entonces, actualmente no hay mucha diferencia dentro de ellos. Lo que sí va a pasar es que para artículos de investigación científica que no profundizan demasiado en optimización o cosas así, pues se suele hacer uso de TensorFlow. De ahí, para artículos de investigación científica sobre nuevas tecnologías de desarrollo de IA, generalmente uno se va a topar con PyTorch. Ya, de ahí, algo adicional es que iniciar en cualquiera de estas dos librerías o APIs para lo que es el Machine Learning, el Deep Learning, pues iniciar en ello más fácil es del lado de TensorFlow, porque es más, por alguna razón, es un poco más fácil de entender. Ya, en cambio, con PyTorch es un poco más complicado. Ya, para resumirlo así. Y, y eso, son de las cosas que yo les puedo comentar. De ahí, con respecto a la comunidad, pues yo creo que dentro de la comunidad incluye también la comunidad científica. Y dentro de la comunidad científica incluye el hecho de que existan papers que usan código, que usan el código con esto de aquí. Y pues, por así decirlo, aunque TensorFlow tiene mucha comunidad porque inició bastante con comunidad de developers, PyTorch también ha crecido en ella y pues también tiene por su lado en comunidad de investigación científica. Axel, ¿tú qué nos quieres comentar? Sí, sí, es que sí, ya me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, yo quería aportar algo a lo que tú mencionabas, es que yo sí creo que existe una diferencia muy grande entre PyTorch y TensorFlow. Es cierto que luego si yo quiero aplicarlo en dispositivos de bajo consumo de potencia, puedo usar cualquiera de las dos y luego utilizo un TensorFlow Lite, incluso un TensorFlow Lite Micro y puedo incluir. Pero, por ejemplo, se utiliza más para papers PyTorch porque puedo variar más hiperparámetros y tengo más acceso a los cambios que le puedo hacer al modelo para entrenar. Por otro lado, TensorFlow sí que necesita mucho menos conocimiento técnico. Hay muchas cosas que vienen por default y puedo hacer en menos líneas un entrenamiento. Entonces, yo creo que por ahí va la diferencia. Ahí no estoy tan de acuerdo porque, bueno, quizás podemos iniciar un debate o algo y se pueden unir más gente. ¿Pero por qué? Porque cuando tú construyes las redes neuronales en forma de clases, tú puedes modificar muchas de las funciones. Tú puedes modificar, por ejemplo, la función de pérdida. Es más, si por ejemplo tú haces una red neuronal como un autoencoder
para los que no conozcan qué es esto, pues básicamente es una de las redes neuronales de generación de imágenes o generación de cosas, no solamente de imágenes. Ya, si tú quieres hacer un autoencoder, obligatoriamente tienes que modificar la función de pérdida, crear tu propia función de pérdida y agregársela a la red. Hay formas de cómo personalizar tu red, aunque hacerlo no es tan, no hay muchos tutoriales de ello. Por lo menos de lo que yo he visto en TensorFlow, no. Hay bastantes tutoriales. Cuando yo me topé para hacer una red en red de un autoencoder, habían bastantes tutoriales de PyTorch, que usaban PyTorch, pero usando TensorFlow no. Entonces, luego, un amigo ChatGPT me ayudó con eso y problema solucionado. Pero eso, en YouTube me pasó que pues yo encontré mucho más de PyTorch en este tipo de redes, ya, pero con TensorFlow no. Eh, y bueno, eso, o sea, también se puede personalizar un poco lo que es el modelo. Se puede, o sea, hay formas de hacer como tipo la red que está en YOLO, que es una red complicada que tiene capas convolucionales y tiene capas convolucionales que están, digamos que así, y esta capa de acá está conectada con la de acá, o sea, es mucho más complicado que simplemente los feed forward, que son las redes que van una capa a la siguiendo de otra, sino que tenían interconexiones con ellas y sí hay formas de cómo hacerlo con TensorFlow. O sea, hay formas de cómo personalizarlo, solamente que no hay, no hay mucha comunidad por detrás que ya proporcione código sobre eso. En eso, PyTorch sí tiene bastante comunidad. Y eso. ¿Alguien más quiere dar un dato adicional? Incluso, ¿sabes, Sergio, lo que estaba mencionando Víctor? Y vamos a tacharlo de la lista también de voluntarios ahorita. Igualmente. Yo sé que sale Víctor ahorita. Eh, a ver, sale Carlos, no importa. Es que con respecto a una de las librerías era por cuestión de optimización. Justito ahí. Menciónalo, Víctor, por favor, lo que estabas comentando hace un momento en el chat. Hola, sí, es que recuerdo que hace poco yo hice un proyecto usando Large Language Models. Entonces, entre esos había uno que estaba como optimizado gracias al uso de la librería de JAX. Me imagino, o sea, como lo habían programado, me imagino que deben de haber usado arreglos de algún tipo o algo así, porque si no me equivoco, TensorFlow o PyTorch o todas esas librerías en realidad, según lo que leí y lo que entendí es que más bien optimizan esas operaciones entre arreglos. Porque de por sí ya en Python o en cualquier lenguaje de programación ya existen los arreglos, pero me imagino que lo que hacen es, de cierto modo, optimizar. No conozco mucho de eso, pero sí, entonces sí, eso, Jax lo he escuchado que lo han usado para optimización. Pero ahorita que también mencionaron, por ejemplo, lo de TensorFlow, que es para pasar modelos a un entorno más público, se puede decir. Entonces yo creo que igual iban por ahí. Puedo añadir algo más y quizás también sea en los despliegues de modelos. Por eso es que el uno se utiliza como que más para la industria y otro que más para la academia. TensorFlow se lo usa más en la industria. Casi no se encuentran modelos, o sea, al menos de lo que he trabajado en industria, no. Y PyTorch sí que se lo utiliza muchísimo para la academia, pero yo creía que también el enfoque es por algo de los despliegues, producciones a grandes escalas. En cambio, el uno se usa más para investigación y así. Sí, genial. Y muchas gracias también por comentarios, por sus comentarios. Entonces, yendo un poquito más allá de lo que estábamos hablando, ya se fue topando, si se dan cuenta, la temática principal de todo esto. Y ahí es donde viene lo interesante. Confirma, Sergio, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo más fuerte que ahorita viene, Sergio? ¿Te acuerdas? Matemáticas y estadística. Matemáticas y estadística. Uy, chéverísimo. Miren, aquí le tenemos una cosa muy interesante. Por favor, vuelvan a ingresar al enlace. Nos gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Son necesarias las matemáticas al trabajar con modelos de deep learning? ¿Sí, no o depende? Nos gustaría saber su opinión. Vamos a ver qué tal.
Uy, hasta el momento nadie dice que no. Genial. 10% depende. 9% depende. 8% depende. A ver, aquí me gustaría escuchar. ¿Alguien de aquí que haya dicho depende quisiera explicar por qué consideran que no son tan necesarias las matemáticas? Por favor, cualquiera. A ver, ¿quién se anima ahorita? Veamos. ¿Quién se quiere animar ahorita a hablar? Dale, ¿qué tal? Gracias, Víctor. A ver, habla, Víctor. O sea, yo diría que, o sea, yo al menos hasta como he trabajado con algunas cositas de estas, igual y las matemáticas no he necesitado como que saber del todo, a menos que ya me toque en realidad, pero porque tú mencionaste la pregunta de a trabajar con modelos, pero ya cuando se trabaja con modelos es la pregunta clave creo que sería o estoy elaborando el modelo o lo estoy usando. Entonces ya cuando lo estoy usando en realidad no creo que mucho, pero ya cuando se elabora, pues sí, ¿no? O sea, hace poco incluso estoy investigando como algo de generación de música y literalmente lo hacían desde cero y explicaban diferenciación, explicaban igual un repaso de matrices, un repaso de vectores y tal. Entonces, claro, porque justamente incluso con lo que mencionaba Sergio hace poco, que a veces elaboran clases bueno, para esas cosas. Entonces, creo que ahí sí se necesitaría un poco. Genial, muchas gracias, Víctor. Y alguien que haya dicho que sí o sí se necesita, por favor, ¿podría brindarnos su perspectiva? ¿Por qué obligatoriamente yo necesito las matemáticas? Cualquier personita aquí, no hay ningún problema, puede Buenas hablar. tardes. Ok, pongámoslo en ejemplo de Nutri, porque me gustan la nutrición. Estamos realizando un proyecto de inteligencia artificial y yo quiero saber que me dé tanto las medidas o que pueda leer a la persona, me dé las medidas. Yo también deseo cálculos en los cuales estaría implementado. Entonces sí serían necesarias las matemáticas. En el caso de que quieran ver o en el caso de transporte, desean saber la cantidad de autos, la distancia entre ellos, al final ellos también hay matemáticas, están viendo las distancias, cuál es el mejor seguimiento para rutas, distancia entre carros, en este caso sería si el carro va vacío, porque también hay ese tipo de proyectos. Por eso dije si es necesario la matemática, pero no soy experta, esa es mi humilde opinión. Listo, muchas gracias, Alison. ¿Alguien más también les gustaría comentar por qué depende o por qué obligatoriamente sí necesitamos saber matemáticas? ¿Alguien más le gustaría tal vez mencionar algo? Ok, igualmente aquí voy a hablar un poquito. En lo personal, ahí venía la pregunta, incluso lo mencionó Víctor. Creo que si en realidad queremos hacer algo bien, sí se necesita tener los conocimientos base para no solo ir a agarrar función, ingresar, sacar resultado, sino para aprender cómo mejorar esos procesos, entenderlos y hacerlo de la forma óptima. Sin embargo, muchas veces en la práctica obviamos estas cosas porque no lo vemos necesario. Ahí creo que ya ahí depende mucho de lo que quieras hacer y cuál quieras tener su enfoque. Pero, por ejemplo, ya llega que si quieres hacer algo mucho más riguroso, algo mucho más especializado, algo mucho más real y aplicable, yo creo que se necesitaría bastante las partes matemáticas. Pero bueno, ahí vamos a ver si alguien más quiere opinar algo, si no, seguimos con el resto de la actividad. A ver, yo quisiera decir algo. Yo creo que actualmente ya hay muchas cosas que están modularizadas. O sea, tipo, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un modelo mucho más óptimo, tú lo que quieres saber es para qué casos, para qué tipo de datos yo necesito tal optimizador, yo necesito analizar tal métrica de rendimiento o algo por el estilo. Ya, entonces muchas veces lo que más necesitamos es como que leer puro texto que nos compare los hiperparámetros para seleccionar los mejores hiperparámetros. Pero como ya actualmente todo está modularizado, la mayor parte de la matemática ya se hace por detrás. Sin embargo, en donde yo creo que se necesita más la parte de matemática puede ser en la parte del preprocesamiento. ¿Por qué? Porque en el preprocesamiento y en el análisis exploratorio de esta data
es en donde tú analizas lo que es la distribución de los datos, es en donde tú analizas si hay pues comportamientos de tipo outlier, si es que necesitas hacerle transformación de una transformación a los datos para minimizar los outliers o para simplemente eliminar los outliers o cosas así. Ya, cosas que dependiendo de si tu modelo, tú sabes por tu lectura que tu modelo es muy sensible a los outliers, pues tú necesitas eliminarlos y tú necesitas saber cómo detectarlos. Y sabiendo cómo detectarlos, necesitas de la matemática o estadística por detrás que te permite identificarlos a través de esto del, ah, de los rangos intercuartílicos. ¿Ya? Entonces, con redes neuronales, las redes neuronales suelen no ser tan sensibles, pero modelos de Machine Learning sí hay algunos que sí. Entonces, por eso, en mi caso personal, yo sí puse depende. Porque como ya muchas cosas están modularizadas, yo diría, dependiendo de lo que vayas a hacer, puede ser que no necesites tanto la matemática. Hay un pensamiento matemático por detrás, obviamente, pero la matemática tipo álgebra, derivadas y cosas así, ese tipo de matemática, hablando de ese tipo de matemática, pues no mucho. Genial, muchas gracias, Sergio. E incluso ahí viene la parte interesante. Es como un niño cuando usa un celular, no necesita entenderlo para poder utilizarlo y sacarle provecho. Ya. Entonces, aquí viene la parte divertida de todo esto. Porque dentro del capítulo, ¿qué hacíamos con los tensores? Hacíamos poco de operaciones entre matrices. ¿Qué hacíamos en la parte de cálculo? Tratar de encontrar y graficar cosas. Pero, ¿qué ocurre con la parte estadística? Aquí viene la parte interesante que Sergio nos quería comentar mucho más a fondo. Desde que iniciamos hasta que se muestra la lengua, Sergio. Todo tuyo, por favor, ayúdanos. Ya, a ver. Eh, Dentro de la estadística, justamente como yo anteriormente había dicho, hay varias cosas que nos permiten medir ciertas pruebas. Antes de iniciar con eso de ahí, porfa, quiero decir unas cositas. A ver, la estadística nos permite como que analizar tanto qué tan probable es un evento como analizar la descripción de una población, sacar descripciones de la población. Descripciones de la población, ¿cómo serían? Lo más simple es sacar estadísticos de los datos que tienes de esa población. O sea, sacar la media, la mediana, desviación estándar, cosas así. Dependiendo de tus valores, dependiendo del tipo de datos que tú tienes, puede ser que necesites describirlos más bien con la mediana que con la media. Por ejemplo, con variables categóricas se usa más la mediana o la moda. Dependiendo de la mediana, si son ordinales, funciona, pero si ya no son ordinales las variables, pues ya no funciona. Pero la moda sí podría servir. En cambio, la media sirve más para cositas numéricas. Y bueno, cosas así, ya nos ayuda a describir la situación que nosotros queremos analizar y por medio de ello sacar unos insights, sacar conclusiones. Ya sabiendo eso, hay ciertas partes en las cuales nosotros necesitamos aplicar la estadística. Por un lado está lo que es el análisis del rendimiento de nuestros modelos. Ahí de ley necesitamos aplicar cosas estadísticas. Y por otro lado, el saber qué tan bien está nuestra data. Ahí también de ley tenemos que sacar estadística. Ya sea por la parte de hacer la selección de nuestras características, la selección de los datos que queremos usar para nuestros modelos, como eliminar registros que pueden afectar a nuestro modelo, como el hecho de saber si tenemos que hacerles más tratamiento a los datos para que puedan ingresar a los modelos y los modelos den un mejor rendimiento. De ahí, para la parte del análisis del rendimiento de nuestro modelo, quiero topar algo más adelante, pero primero pasemos a lo que es la pregunta. Dentro de las cositas que vemos de estadística, habían ciertas cosas que pues eh, correspondían a las notaciones y cosas de lenguaje matemático. Entonces, primero quisiera que ustedes nos respondan qué significa la siguiente expresión que está ahí. Probabilidad de que suceda un evento A
probabilidad que suceda un evento B, los dos multiplicándose. ¿Qué es lo que significa? La probabilidad de que suceda A multiplicada por la probabilidad de que suceda B, ¿qué puede ser qué significa? Uy, vamos empatados, vamos empatados. Ya van ganando por lo de I, van mucho más ganando por lo de I. Bien, ahí tú me avisas, Alan. Ya creo que va siendo un momento, Sergio, ¿no? Ya, ya dale. Muy bien, pues justamente ganó la mayoría. Exactamente es la probabilidad de que suceda un evento A y suceda un evento B. ¿En qué situación podemos ver esto? En el hecho de que, pues, ¿cuál es la probabilidad de que yo estudie viendo una película? Posiblemente la probabilidad sea de cero, o dependiendo de si tienes un cerebro superdotado, sea una probabilidad del 50%, yo qué sé, algo así, exactamente un ojo en otro lado. Ya, pero la forma de cómo se escriben este lenguaje no se ve tanto en los papers en los que se publican nuevos modelos, pero sí se ve mucho en la parte del análisis exploratorio de los datos, o en donde, sí, en el análisis exploratorio de los datos, porque es más la explicación, hay mucha más explicación estadística para argumentar ciertas decisiones. Y es en donde justamente salen lo que son las hipótesis, el que yo supongo que pasa esto, vamos a ver si es real, ¿ya? Y se hacen test de hipótesis y cosas de ese estilo, ¿ya? Ahora, alguien ha trabajado aquí con test de hipótesis antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien alguna vez ha hecho algún test de hipótesis o ha utilizado un modelo estadístico de test de hipótesis, ya sea en la preparación de los datos o al crear un modelo estadístico para algún problema o algo por el estilo? Muy bien. Ahora, ¿a alguien le suena el chi cuadrado? ¿Alguien alguna vez ha escuchado del chi cuadrado y quiera comentar cómo lo ha usado o si es que o de qué manera le fue útil? ¿O le suena lo que es TED Student? Bien. A ver, estos modelos estadísticos muchas veces se suelen usar para validar que algo es cierto, o sea, validar una hipótesis. Ok, pero más se usó TED Student. Sí, de lo que yo he escuchado es que justamente el TED Student se usa para ciertas validaciones de variables numéricas, mientras que el chi cuadrado se usa para ciertas validaciones de variables categóricas. Axel, dime. O sea, yo creo que aquí bueno, no puedo decir la mayoría porque no sé de qué carrera somos, bueno, son el resto, pero los que hemos visto estadísticas generalmente utilizan ese tipo de pruebas para validar si dos variables estaban relacionadas entre sí. Era como que lo más simple que se podía hacer. También, ajá, una de las relaciones, la más conocida, es una relación lineal, y eso se saca con un análisis de correlaciones también. Pero sí, y justamente con el chi cuadrado tú puedes sacar qué tan relacionado está una variable categórica con otra. Ese es uno de los usos que se le suele dar, y eso. Y dentro de estas librerías y todo, pueden tener dos valores específicos: el valor del chi cuadrado y el valor de la probabilidad P. ¿Ya?
Pero bueno, en resumen, no es una clase de esto, pero básicamente este tipo de cosas de estadística y todo le sirve para algo muy importante, el saber si lo que ustedes están haciendo está bien o no. Por ejemplo, al hacer un análisis de correlaciones, hay una probabilidad de que la correlación sea por un evento fortuito y uno tiene que hacer un test de probabilidad en el cual te indique si realmente esa correlación fue por un evento fortuito, fue porque quizás haya otra variable aparte que tenga correlación con esas dos, pero como tal no haya una razón de relación entre ellas, sino que más bien es por una tercera variable o por más tipos de situaciones. Y es, por ejemplo, uno de los casos que suele suceder al momento de hacer análisis de correlaciones y se debería de validar antes de sacar conclusiones de justamente las correlaciones. Y bueno, de ahí otras cosas que se suelen hacer también tienen que ver con la validación del modelo y eso puede ser el siguiente slide. Con la siguiente pregunta que justamente tiene que ver un poco con lo que por ahí escribieron. ¿Qué significa PDA rayita PDB? ¿Qué significa PDA rayita B? Las opciones son las mismas. Bien, no sé si creo que podríamos cerrarlo ahí, pero otra vez ganó la mayoría y sí, está muy bien en los conocimientos. Justamente probabilidad de A dado que sucede B. ¿Ya? Ahora, ¿esto en qué parte se usa de Deep Learning o de Machine Learning? Justamente se usa en la parte de validación de los modelos. ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Ya, en la validación de los modelos existe algo que se llama la matriz de confusión. ¿Ya? Y dentro de lo que es matriz de confusión, justamente no se lo mencionó como tal dentro del libro, pero les presentaron una matriz de confusión, que es la tablita que está a la izquierda. Esa de ahí, como ustedes la ven, es una matriz de confusión. Hagan la comparación con la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda y van a ver que son muy, muy, muy similares. Incluso tienen básicamente la misma posición de los recuadros. ¿Ya? Eh, Leamos un poco lo que dice el texto que está extraído del libro y aquí ellos ponen un caso de análisis en el que ya tienen resultados y ponen las probabilidades de que sucedan tales eventos. Ellos dicen ahí, supongamos que un médico administra una prueba de VIH a un paciente. Esta prueba es bastante precisa y falla solo un 1% de probabilidad si el paciente está sano. O sea, falla dado que el paciente está sano. ¿Ya? eh, pero se reporta como enfermo, ¿ya? Es decir, los pacientes sanos dan positivo en un 1% de los casos. Además, y ahí viene el siguiente caso, además, nunca falla para detectar el VIH si el paciente, o sea, dado que el paciente realmente lo tiene, o sea, dado que el paciente, pues, tiene VIH, ¿ya? Y de ahí dice lo de la anotación y todo eso, pero básicamente en lo de la anotación tienen que entender una cosa. El D sirve para indicar diagnóstico y el diagnóstico implica lo que es este, el, lo que se quiere predecir, por así decirlo. En cambio, el H significa el estado de VIH, o sea, significa lo que realmente tiene el paciente. O sea, el H significa un valor, el valor de la realidad, por así decirlo, el valor totalmente real de si está enfermo o no, de si tiene VIH o no, y el D significa de el, lo que se tiene después de las pruebas, ya lo que se quiere predecir de si tiene o no, ya.
Entonces, justamente a la derecha ustedes tienen los valores en la imagen, tienen los valores el disease, o sea, lo, de, lo del estado el estado de bienestar o el estado de enfermo del paciente y el test, que justamente si el valor de la prueba que le hicieron. O en nuestro caso, como nosotros lo vamos a aplicar, es el valor de la predicción de si es que tiene. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se lee esto? Ahí yo les dejé como ítems abajo de esa imagen, pues se lee de que si es positive o negative, pues básicamente es si es básicamente si tiene un valor de 1 o de 0. En la parte en la parte de lo que es la predicción, no, sí, en la parte de lo que es la predicción. De si en la predicción le sale que es 1, pues significa que, que es positivo. Si en la predicción le sale que es 0, significa que es negativo. Ya, ahora, lo siguiente que nos vamos a preguntar es true o false, o sea, cómo llamarlo a cada una de las celdas, cómo nosotros llamamos a una de las celdas, se hace de esa forma, ya, y si esa celda es true o false, es básicamente diciendo de la predicción es totalmente real, o sea, si la predicción que fue de negativo concuerda con la realidad, pues o sea, que también es negativa, entonces el valor es de true, o sea, sería true negative. En la celda de true negative, pues ustedes verán que concuerda tanto el hecho de que no tiene el disease como el hecho de que no, en la prueba tiene no, ¿ya? En la prueba, en la parte de true positive, concuerda el hecho de que sí tiene el disease como en el hecho de que en el test salió positivo, ¿ya? Y eso. De esa manera como que a ustedes les ayuda a saber cómo verlo, porque el hecho de que en el test saque 0 y también en la vida real, o sea, en el resultado real o en el valor que debería de predecir, salía 0, no significa que sea false negative, solamente porque son 0, 0. No. Entonces, la forma de leerlo puede ser un poquito complicada de entender al inicio. ¿Ya? Ahora, eh, esto es en una cuestión de sí y no, en una cuestión de tiene o no tiene, una cuestión binaria, ¿ya? De que simplemente hay dos opciones. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando hay muchas más opciones? Alan, ¿podrías pasar en la siguiente diapositiva? Ya. Esto es algo que no está en el libro y se los quise como que dar como aportación. Esto sería una matriz de confusión multiclase. El código que ustedes harían en Python sería el mismo para sacar la imagen de la izquierda, ¿ya? Pero ustedes lo analizarían viéndolo desde sus ojos como en la imagen de la derecha. Aquí, ¿qué es lo que estaría preguntando? Estaría preguntando si, básicamente, sobre el valor de la H. Imagínense que tienen una imagen y tienen un modelo de IA que quiere predecir cuál es la letra que hay en cada imagen. ¿Ya? Y en cada imagen solamente hay una letra. ¿Ya? Y les predice de si es A, B, C, D o lo que sea hasta la J. ¿Ya? Entonces, en ese clasificador de imágenes, con respecto a letras, pues ustedes quieren saber únicamente si la clasificación te dio un valor de H o no. O sea, transforman lo que es su análisis de su matriz de confusión de multiclase a algo binomial, no binomial, a algo binario, ¿ya? A algo de simplemente dos opciones. ¿Es H o no es H? Y de esa forma lo que hacen ustedes es primero una cruz. En la parte del H, ustedes hacen una cruz y de ahí separan. Todo lo que está en los cuadrantes de esa cruz son los true negative, lo que está en el centro de la cruz es el true positive y lo que está en partes en el resto de la cruz, pues se divide en valores de falsos, tanto en el false negative como en el false positive. Ustedes verán que en la parte de la cruz positiva, que diga vertical, es el false positive y en la parte horizontal es el false negative. ¿Ya? Y de esa manera, ahí lo que va a pasar es que prácticamente lo que está en el cuadrante superior izquierdo, superior derecho, en todos esos cuadrantes, que es de true negative, significa que de que justamente coincide con que tanto lo predicho como el valor real coinciden con el hecho de que no son la letra H. ¿Ya?
y eso. Y esa es una de las aplicaciones de la parte de estadística, la parte de la condicional, de la probabilidad condicional. El hecho de que pase algo dado que conozco esto otro. Ya, en este caso nosotros conocemos los valores de salida en muchos de los entrenamientos supervisados. Genial. ¿Alguien quiere, no sé, Algo, exponer otra aplicación de estadística? sí, por favor, cualquier persona que quiera comentarnos algo más, estamos ahorita en el momento ya finalizando para dejar por cerrado este tema. Asimismo, algo que quisiera mencionar adicional. Bueno, a ver, dilo, Víctor. A ver, algo así rapidito de lo que había leído, algo que me interesó mucho era este asunto de los valores esperados. O sea, según lo que había leído, igual y sí lo he visto mucho cuando alguien quiere, por ejemplo, invertir en la bolsa o algo así, sale eso de 1.8x esperado o algo así. Y en realidad antes no lo entendía mucho, pero ya que lo leí hace poco, al parecer es literalmente ver qué probabilidades pierdo, gano o gano cierta cantidad, que se conocen como variables aleatorias, si no me equivoco, y a partir de eso como promediarlas, entre comillas. En realidad se multiplican con pesos y tal. Pero valores esperados, o sea, en realidad me pareció un tema muy interesante, que también forma parte de estadística, así como para comentarlo nomás. Muchas gracias, Víctor. Y ya con esto, por mi parte, le daría muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, que participaron, a Daniela por apoyarnos moralmente, a Alison también, y a Joel, que no lo veía. Pero bueno, por mi parte, me despido. Igualmente, creo que Sergio quiere darle unas palabras también. Sí, igualmente. Muchas gracias por la participación de ustedes, fue muy, muy buena. Espero que lo que les hayamos expuesto y lo que entre todos colaboramos para dar como que un conocimiento adicional al libro haya sido bueno. Y eso, chicos. Hagamos de cada una de las reuniones como que algo en lo que podemos aportar algo más de lo que ya está en el libro. Perfecto, muchas gracias, Alan y Sergio. La verdad, excelente trabajo el que han hecho hoy día, más que nada para fomentar la discusión, ¿no? Por ahí compartiendo las experiencias de que si hemos usado PyTorch, TensorFlow, en dónde se los usa, pues eso es lo que queremos a la final, ¿no? Que a la final, cuando vayamos avanzando en el libro y ya empecemos a codificar, porque, por ejemplo, este tercer capítulo que ya se viene, que son las redes neuronales para regresión, eh, ya vamos a empezar a codificar y ya deberíamos empezar a codificar y deberíamos, ¿sabes qué? Empezar a pensar en algún proyecto. Ya también vamos a hablar eso en el grupo, a ver si tenemos algún proyecto chévere eh, para ponernos en meta. Entonces, una vez más, gracias Alan, gracias Sergio y a los que han participado en esta sesión. En honor al tiempo, pues la vamos a finalizar. No se olviden que necesitamos algún voluntario para la siguiente sesión. No sé si alguien que esté ahorita en la unido desde ya quisiera ofrecerse 2 voluntarios para la siguiente sesión. No, andan tímidos todavía, pero bueno, ya lo vamos a hablar en el grupo, ¿verdad? Y eso, pues entonces, sin más que decir, esperar que tengan un buen fin de semana y que pasen bien todos, ¿no? Chao, chao, cuídense. Chao, gracias. Pásale bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.